Vamos a terminar ahora trabajando lo que sería una parte también muy interesante, que son los formularios que nos ofrece Drive. Cuando nosotros estamos en nuestro Drive, volvemos a la parte de crear y aquí nos encontrábamos, aparte de los documentos y las presentaciones o la hoja de cálculo, pues la opción de formulario. Si clicamos en formulario, podemos crear nuestro formulario desde cero. Un formulario nos puede servir pues para crear algún tipo de encuesta o que nos rellenen datos, exámenes, podríamos hacer también. Y lo interesante del formulario no es solo que se pueda hacer en línea y se pueda compartir, igual que todos los documentos que podemos hacer con el Drive, sino también que nos va a dar al final, cuando tenemos ya todos los usuarios registrados y han hecho ese formulario, nos da como un resumen de respuestas y nos enseña unos gráficos y demás que nos pueden ayudar también a interpretar un poco la información, ¿no?, que hemos recogido. Bueno, cuando nosotros damos a crear formulario, entramos en esta página en el que, bueno, tenemos un formulario sin título, tenemos aquí varias opciones que ahora iremos a ver. Bueno, lo primero, en estas tres opciones que nos vienen aquí inicialmente, permitir a los usuarios modificar las respuestas, en principio no. Si queremos que los usuarios puedan volver a entrar y modificar lo que ya han escrito, pues podemos dar esta opción, ¿no? Pero en principio si lo que queremos es recoger información de una vez, pues no haría falta clicarlo. Si requieres acceder a Agora Learning para ver este formulario, esto también si lo vamos a hacer público, por ejemplo en la web, lo podemos quitar, ¿no? Y así desde cualquier persona que no pertenezca, ¿no?, a nuestra misma organización podría realizarlo. Y también si fuese de Agora Learning por ejemplo de nuestro colegio, pues podríamos recoger automáticamente el nombre de usuario de la persona que responda. Esto nos vendría bien, por ejemplo, si estamos haciendo un examen o alguna prueba en la que nos interesa que aparezca el nombre del alumno y no lo hemos puesto previamente como campo. Bueno, en principio yo los voy a dejar sin marcar. Aquí en formulario sin título volveríamos a poner, por ejemplo, el nombre. Yo voy a hacer ahora un ejemplo de cada tipo de pregunta que se puede hacer en el formulario. Por ejemplo, yo lo voy a llamar formulario prueba. Y bueno, aquí podríamos incluir pues una breve descripción que sería lo que nos aparecería en la parte alta del formulario, ¿no? Pues este formulario es una prueba para el curso de Google Apps. Vale, vamos a ver ahora los tipos de preguntas que podemos hacer. En principio ya nos viene siempre creada la primera pregunta, es una pregunta la más sencillita de todas. En donde pone el título de la pregunta, tendríamos que poner qué es lo que preguntamos. Por ejemplo, este es un tipo de pregunta tipo texto. Eso significa que la persona que responde va a escribir, ¿no?, en una cajita de texto como esta que nos aparece aquí. Yo podría, por ejemplo, aquí poner un nombre completo, ¿no? Y más si no va a ser de nuestro colegio, bueno, pues que nos ponga el nombre de la persona que lo hace. Texto de ayuda, si queremos poner, por ejemplo, aquí, pues no escribir con mayúscula o poner nombre y los dos apellidos o solo nombre y primer apellido, ¿no? Podríamos dar una aclaración. Tipo de pregunta texto, y aquí en este caso dice hacer que esta pregunta sea obligatoria. Yo puedo obligar que la pregunta la tenga que contestar y si no, no pueda continuar con el formulario o que no lo pueda enviar. Vale, y si yo le doy al OK, pues ya la tendríamos creada. El nombre completo, ¿no? Y nos sale la cajita donde nosotros vamos a escribir. Si se fijan en la misma pregunta, en caso de que yo me haya equivocado y diga, ay, pues me equivoqué o no quiero poner esto o incluso tengo alguna falta y quiero corregirla, simplemente si le damos a modificar volvemos exactamente a donde estábamos antes, ¿vale? Y también lo que podemos hacer es, si vemos que no nos sirve, la suprimimos o incluso si vamos a hacer varias que son iguales, la podemos duplicar. Bueno, vamos ahora a la siguiente. Este ejemplo de pregunta 2 venía también por defecto aquí, yo voy a editarla. Y bueno, vamos a ver los tipos de preguntas que podemos hacer. Los tipos de preguntas nos vienen aquí si clicamos o también aquí cuando le damos a añadir elemento. Okay, bueno, lo veremos ahora. Voy a coger ahora la siguiente, que es un texto de párrafo. Un texto de párrafo es lo mismo que el anterior, una caja de texto, pero en vez de escribir algo cortito, pues es un sitio donde podemos pues escribir más palabras, ¿no? Pues yo podría poner explica brevemente lo que sea, ¿no? Y también poner un texto de ayuda y también podríamos hacer que la pregunta sea obligatoria. Yo la voy a dejar sin ser obligatoria para que veamos ahora la diferencia. Bueno, si nos fijamos, la que sí puso obligatoria siempre va a salir con una estrellita roja al lado y la que no, bueno, pues sale normal. Bueno, vamos ahora al siguiente tipo de pregunta. Vamos ahora aquí a añadir elementos
Ya hemos añadido texto, texto de párrafo. Vamos a hacer uno que sea tipo T. Tipo T significa, bueno, que nos dan varias opciones y tendremos que elegir alguna. Por ejemplo, elige la formación como cuando hicimos el formulario de inscripción. Elige la formación, es tipo T. En la opción 1 yo puedo poner el curso de Moodle. Por ejemplo, Google Apps. Administradores. Y fíjense que también nos da la opción de añadir otro. Y añadir otro, no en este caso de que ya están los cursos cerrados, pero en otra opción nos puede venir bien dejar un otro y una cajita nos aparecería una cajita de texto donde la persona podría rellenar directamente pues ese otro curso, ese otro lo que sea que quiera hacer. Y de nuevo lo mismo, podemos hacer que la pregunta sea obligatoria o no. Voy a hacer que sea obligatoria. Vale. Ya tenemos nuestra tercera pregunta. Vamos ahora al siguiente tipo. Hemos hecho estas tres primeras. Casilla de verificación. Casilla de verificación significa que tenemos que elegir una de las opciones también, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos poner, yo qué sé, tipo de pago. Hay personas que tienen pago directo y otras que tienen pago delegado. Bueno, hacemos que esta pregunta sea obligatoria también y damos OK. Bueno, es un poco diferente, ¿no? Pero es lo mismo. Después seguimos con elegir de una lista. Por ejemplo, aquí podríamos poner centro al que pertenece. Y podríamos ir eligiendo como opciones pues todos los colegios. Por ejemplo, el Virgen Reina, de Gijón, San José de la Montaña en Palma, Inmaculado, Corazón de María de Valencia, y así ir colocándolos todos. También tendríamos la posibilidad de hacer que la pregunta sea obligatoria. OK. Colegio que él pertenece, pues fíjense que se nos despliega, ¿no? el menú para que tengamos que elegir uno. Siguiente elemento, una escala. Puntúa de 1 a 5, por ejemplo, a 5 lo que nosotros queramos. ¿Vale? E incluso podríamos poner que el 1 sea muy bueno y el 5 malo. O algo así para que tengan claro cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. ¿No? Y nos aparecen todas las opciones para elegir. Y por último, una cuadrícula. La cuadrícula lo que nos va a crear es un parecido a lo del puntúa que acabamos de hacer ahora, pero con más columnas. Por ejemplo, de estas formaciones, ¿cuál te interesaría? ¿O qué formación de la siguiente te podría interesar? Entonces, las columnas, podríamos poner, por ejemplo, las columnas, voy a poner nada más que 3, que fuese, pues, por ejemplo, aquí no me interesa, el grado, ¿no? Podría interesarme, o sí me interesa. Y aquí podríamos poner los diferentes cursos, por ejemplo, que podríamos ofertar, por ejemplo, pues inteligencias múltiples, y recursos web, o realidad aumentada, audio y vídeo en la red, y voy a poner una más, dispositivos móviles, por ejemplo. Volvemos a, por ejemplo, vamos a hacer que sea obligatoria y OK.
Bueno, pues nos tendría de esta manera, entonces nosotros podríamos elegir el grado de interés. Esto vendría, por ejemplo, también bien si queremos que los alumnos pues, puntúen los trabajos de los compañeros, como crear una rúbrica sencillita, o también incluso para nosotros, y podemos ir así pues poniendo ya las notas. Bueno, en principio, estos serían todos los tipos de preguntas que podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer también es crear páginas nuevas. Por ejemplo, si nosotros aquí en la formación, voy a editar esta pregunta. Si se fijaron, aquí nos ponía en la formación que era tipo test, dice ir a la página según la respuesta. Según la opción que yo elija, yo puedo ir a una página de la encuesta diferente, donde, por ejemplo, si yo elijo la opción de Moodle, a lo mejor lo que me va a pedir es directamente pues que me preguntas más concretas en torno al Moodle. Si estamos a lo mejor en un examen, pues a lo mejor según lo que elijan, pues ya podrían pues contestar algo más determinado sobre lo que han elegido. Y bueno, si nosotros lo seleccionamos, lo que sí nos dice es que tenemos que crear una nueva página, ¿vale? Porque si lo vamos a enviar a otra página, en este caso nos pone a la página siguiente, pero es que no tenemos sino la página en la que estamos. Entonces, si le damos a aceptar, lo que tenemos al final nos pone salto de página. Podemos crear y decir, bueno, voy a crear la primera página que sea que si eligen el Moodle 1, pues vengan a esta página. Y le doy a OK. Entonces ya aquí vemos que nos sale página 2, ¿no? Y simplemente Moodle 1. Dentro de esta página yo puedo volver a crear todos, añadir todos los elementos que yo crea necesarios. Entonces, volvemos aquí a nuestra pregunta y donde teníamos Moodle, yo puedo seleccionar ahora y decir, bueno, ¿dónde quiero ir? Ir a la página 1, que es el formulario prueba, que es esta página principal. Bueno, pues si eligen esta opción, se tendrían que ir a la página 2 que pone Moodle 1 y contestar lo que viene ahí. ¿De acuerdo? En principio yo ahora no lo voy a utilizar para que sea más sencillo también ver después el resumen de las respuestas. Lo voy a dejar sin ir a la página y OK. Bueno, ya tenemos creado nuestro formulario, sencillito, con todos los tipos de preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, la página esta, como no la voy a utilizar, vamos a borrarla, ¿no? Vamos aquí, ¿no? En todas las opciones nos sale lo mismo, lo de suprimir. Y bueno, suprimimos la página y ya nos queda nuestro formulario más sencillo.